Bendiciones, Dios le bendiga. Gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Gracias a Dios porque estamos aquí para adorar y glorificar su santo nombre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y en medio del dolor y la tristeza que muchos tengan, llega todavía esa aflicción, pero Dios está con nosotros. Dios es bueno, jamás nos ha desamparado. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y ahí en este momento Él sea el consuelo de ustedes, sea el consolándolo, sea el dándole fuerzas nuevas. Y un tema que hemos estado hablando en estos días, tal vez este sea la quinto mensaje o reflexión que les llevo. Y si algunos se han perdido, pues búsquenlo en YouTube con Carmen Cedeño Mora. Para mí es un gusto poder llevar una palabra. No la llevo por quien me dé más like y quien pueda decir, bueno, está predicando ahí, ni por nada, sino solamente por poder ser de bendición y que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque ella es la que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y yo lo que hago es compartir una palabra que te pueda levantar el ánimo y tener fe y confianza en el Dios Todopoderoso a quien creemos. En estos días he estado hablando mucho de esa palabra que escuchamos, santidad, la santidad de Jehová. Y el Señor quiere que seamos santos, separados para Él. Y aunque yo me he dicho muchas veces, ¿quién realmente quiere ser santo, no? Porque se escucha esta palabra, pero busquémosle bien el significado de lo que quiere decir el Señor. ¿Quién tiene tiempo para pasar a solas con Jesús? Porque para nosotros llegar a ser santos tenemos que aprender a orar y a poder tener un encuentro con Dios en oración y poder sentir esa bella presencia de Dios en el Espíritu y en verdad. Saber que Él está dentro de nosotros y nos habla a través de su palabra y cuando le oramos podemos sentir. Y yo me digo, ¿y quién desea ser igual a Jesús? Porque lo que a veces más nos preocupa es el asunto del compañerismo. No es que está mal el compañerismo, pero a veces hay gente que ha buscado las iglesias solamente por el amigo que tiene, por fulano de tal que va, o por la chica o el chico que le gusta dentro de la iglesia, pero no van por buscar y adorar y exaltar el nombre del Señor. Los templos del Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo, Jehová quiso un lugar para que usted y yo le adoremos, le exaltemos y le glorifiquemos. Pero eso es el templo, nosotros somos la iglesia del Señor. Y también somos templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que vayamos, podamos adorarle y exaltarle y glorificarles en todo momento y en todo lugar, como yo les decía en el otro mensaje, que usted tiene que estarle adorando en todo momento. Pero yo he mirado también que cuando las personas van a la librería, y usted mira que la gente busca toda clase de libros, pero ¿quién mira la librería hoy? Hay todo tipo de libros, libros de que, con quién me casaré, libros de finanzas, libros del comportamiento, cómo predicar, cómo tener la iglesia más grande. Pero ¿quién busca un libro que quiera parecerse, que alguien quiera buscar un libro de santidad, que se quiera parecer a Jesús? ¿Quién compra un libro que dirija la atención a Jesús? No, buscamos todo tipo de libros e incluso de buscar tantos libros, ni siquiera buscamos de esos tipos de temas, hacemos a un lado el verdadero libro, que es las escrituras de Dios, que a través de esas escrituras es la que nos lleva a parecernos a nuestro Maestro. ¿Quién compra un libro que dirija la atención a Jesús? Tenemos conferencias sobre dones espirituales, sobre vida espiritual, tenemos conferencias sobre, no es que está mal, las conferencias sobre dones espirituales, yo hablo de los dones del Espíritu, sobre la vida familiar y a veces enfatizamos los matrimonios, la vida familiar, sobre finanzas, y eso dentro de las iglesias se ha entrado mucho más como esa corriente de la prosperidad y que quieres tener dinero y que cómo tener finanzas y que si tú no estás bien económicamente, entonces eso ya es una maldición, eso no es de Dios, estás mal y si estás como estás, no. Entonces, vemos eso. Y yo me digo, es que nadie quiere parecerse a Jesús. Acuérdense que en los tiempos de que Cristo fue crucificado y los discípulos asustados huyeron, le dijeron a Pedro, este es uno de ellos porque se parece. Y él lo negó 3 veces que no andaba con Jesús. ¿Será que esto es demasiado difícil? Sería una meta muy alta querer ser santo. Y alguien me dirá y va a decir, es que nadie podemos ser santo, nadie es santo, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero a veces este dicho se da para hacer de nuestra vida como lo más nos lleve el viento, como más querramos, pero el Señor quiere que seamos una iglesia santa, una iglesia limpia. ¿Qué ven nuestros amigos en nuestras vidas?
Sabes que el inconverso nos está mirando todo el siempre. Nuestra familia que no conoce al Señor nos está mirando todo el siempre. Está mirando nuestro hablar, si decimos malas palabras, si pensamos mal, si andamos con odio, si andamos con resentimiento. Entonces cuando nos ven esas cosas malas que son pecados, que ellos también las practican, y tú le vas a hablar del Señor, ya no hay autoridad para que le hables del amor de Cristo, porque en ti no se refleja el amor, no se refleja el perdón, no se refleja la gracia de Cristo, porque nosotros, ¿a quién tenemos que parecernos? A Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mis hermanos. Es que esto parece difícil, pero no es difícil. Entonces la gente inconversa nos está mirando. Entonces nosotros predicamos, los pastores, los evangelistas, los líderes, y ya nadie cree en nadie. Ya nadie cree en lo que se dice, porque los hechos hablan más que las palabras. Y la gente quiere ver que gente que en verdad diga. Por eso que en el tiempo de Cristo, cuando Jesús se refería a los fariseos, y estos fariseos, no tanto por una doctrina diferente, sino por la hipocresía de los fariseos, que exigían a otros que hagan lo que ellos no hacían. Entonces hay muchos que a veces el liderazgo exige mucho a los demás, pero ellos no viven lo que dicen, lo que exigen. Entonces no podemos vivir de esa manera. Como iglesia estamos listos para hacerle frente al pecado y buscar un cambio de corazón, que sea un cambio de corazón genuino. En este momento que estamos ahí encerrados, encontrémonos con el Señor y solamente el Espíritu Santo, cuando tú le buscas al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo va a hacer un cambio poderoso en la vida de ti y de mí. Solamente cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos cambie, Él entra en nuestro corazón. Pero cuando tú vienes a Cristo, dice que el Señor nos sella con el sello del Espíritu Santo. Y Él está ahí, como yo te enseñaba en ti ayer, que Él viene y nos enseña a orar, nos enseña a clamar. Pero si tú también vienes y te depositas en los brazos del Señor, el Espíritu Santo te va a ir mostrando qué debes, como que te va puliendo, como que te va cambiando, como el barro en el alfarero, que el alfarero tiene el barro ahí, lo va haciendo como va haciendo su alfarero, pero muchas veces hay una falla y se pierde y tiene que volverlo a empezar. Es la paciencia de Dios con nuestras vidas. A veces tenemos un año, otros tienen, el proceso se le hace 3 meses, a otros se le hace 20 años, pero no fue culpa de nadie, fue culpa de nosotros mismos, porque no dejamos que Dios nos amolde a la manera que Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros le permitas entrar en tu interior y dirigir tu voluntad, y que ya no dirijas tú tu voluntad como tu antojo, como tú, sino que el Espíritu Santo corrija nuestros deseos y nos haga entender qué es amor y qué es lujuria en nuestras vidas, que lujuria y amor no es lo mismo. Entonces, que entendamos lo que es el verdadero amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dios es un Dios bello, hermoso, maravilloso. Murió en una cruz, resucitó al tercer día, está vivo. Él vive para darnos vida, entrar a nuestras vidas, entrar a nuestros hogares. Y no es que te enseño que no es de la noche a la mañana, pero es hermoso cuando tú vienes al Señor y experimentas ese, que comienzas a amarlo a Él, comienzas a adorarlo a Él. Cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento y amor a Dios, de un momento tú dejas de amar las cosas que amabas antes del mundo y comienzas a adorar y exaltar al nombre del Señor. Ahorita que no estás en una iglesia, a lo mejor estás extrañando la iglesia, pero la iglesia es el Señor lo hizo para adorarle, para exaltarle, para glorificar su nombre, para que estemos en armonía. En 1 Tesalonicenses 5:23, el Señor dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos un ser tripartito. Espíritu es el que me conecta con el Espíritu Santo de Dios. El alma es el intelecto, la voluntad y las emociones. El cuerpo es esto de aquí que fue hecho del polvo. Fue hecho del polvo. Y prácticamente cuando secularmente en psicología te enseñan a ti que el hombre es un alma y cuerpo, no están mintiendo prácticamente. Porque cuando nosotros caímos en pecados, el espíritu como que no se avivó, no se despertó, como que está muerto. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Porque si el espíritu es el que conecta con Dios, porque cuando el Señor nos hizo el polvo de la tierra,
y sopló en nosotros y nos dio aliento de vida. El Espíritu vino, el alma es eterna, pero el Espíritu se conectó con Dios. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, te arrepientes de todos tus pecados de corazón y le permites entrar y le confiesas que por el pecado de Adán somos pecadores y que Él entre a morar en mi vida, entonces el Espíritu Santo viene y te sella. Y eres una nueva criatura y se conecta con tu espíritu. Y ahí nos convertimos en un ser tripartito. Pero cuando no es el orden, que el cuerpo es el que gobierna al alma o al espíritu, entonces el cuerpo lleva a lo carnal, al mundo, a lo externo, no a la santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué le está diciendo? Que no es en una parte, en un lugar nomás donde tú te vas a poner como que eres santo. En toda vuestra manera de vivir, en mi hablar, en mi caminar, en mis pensamientos, que no tenga malos pensamientos de lujuria, de pornografía, de maldad, que mi corazón sea limpio, que mi vida sea limpio, que de mis palabras no salgan palabras de insultos, de maldición. De mi comportamiento no sea malo con el prójimo, que aprenda a amar y a perdonar. Dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Jesús vino como santo y quiere que nos parezcamos a Él. Yo sé que a veces hay gente que se quiere parecer al mejor predicador del mundo, pero más que imitar a un predicador del mundo, tenemos que parecernos a Jesús. ¿Sabe? Es como cuando la gente dice, yo me quiero parecer a Abraham. Pero si te vas a la Biblia, Abraham mintió. Abraham también pecó. Abraham mintió por salvar su vida y dijo que la esposa era su hermana. No, yo me quiero parecer a David, pero David asesinó. David también cayó y pecó. O sea, cada uno somos humanos y tenemos una falla y tenemos eso en nosotros. Entonces está bien que admiremos a un gran siervo o profeta de Dios, pero más que parecernos a alguien. Yo me quiero parecer así. Alguien dice, a mí me gusta la vida de Pablo, la vida está bien, gloria a Dios. Pero más que a cualquiera de ellos tenemos que parecernos a Jesucristo. Jesús de Nazaret. ¿Deseamos ser santos, hermano? Mira que cuando nos vamos a Isaías 35:8, Jehová le dice ahí a través del profeta, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que está diciendo es que no pasará inmundo, o sea, que la presencia de Dios, nadie que tenga una vestimenta un poco sucia va a entrar ahí. No, será llamado, no pasará inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces, ¿por qué yo tengo que limpiar mi vestimenta? Estábamos hablando el otro día de la armadura de Dios. Entonces, a veces cuando venimos con una vestimenta sucias, y todavía queda algo de sucio. Entonces hay que ponerse la nueva vestimenta. ¿Acaso nosotros percibimos, mis amados hermanos, la extrema impureza de nuestra vida, de modo que el clamor más profundo sea por santidad y parecernos a Jesucristo? En nuestro interior debe de haber un clamor de que usted y yo nos parezcamos al Señor. Una extrema impureza, una extrema impureza. ¿Por qué no me siento libre? ¿Por qué no me siento bien? O sea, yo quisiera orar como ora ese pastor, esa pastora. Yo quisiera predicar como predica la de allá. Yo quisiera orar como ora la de hermano. Métase usted en el Señor. Métase usted ahí. Ya deje de estar jugando. Un día estoy consagrada, otro día no. Y está jugando con fuego. Y nunca prácticamente se para firme en creerle y adorar. Y lo más maravilloso es estar en la presencia del Señor y sentir el amor de Dios y amarlo uno a Dios recíprocamente. Por eso que él tuvo que decirle a la iglesia mismo un versículo que lo leemos y que se lo está diciendo no al mundo, porque la gente que no conoce a Dios, ese es su mundo, porque no son hijos de Cristo, no son hijos de Dios, son hijos del otro, ya usted sabe. Entonces, cuando le dice, no améis al mundo, en 1 de Juan 2, 15:16, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Y cuando nos está diciendo aquí no améis al mundo, no es como antes que los sacerdotes, cuando recién empezaron, comenzaron a esconderse en catacumbas, en cuevas, para no tener contacto con los seres humanos. No, nosotros estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas mundanas que hacen los inconversos. Cuando dice no améis al mundo, no, pertenecemos a este universo, a este mundo. Le está diciendo es que no participes de lo que el mundo impío hace, porque nosotros ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos una nueva vestimenta, somos diferentes, porque el amor del Padre no está en Él si tú amas al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué quiere la carne? Quiere bailar, quiere tomar, quiere drogarse, quiere farrear, quiere hacer todo. Lujuria, quiere pornografía, quiere esto, quiere aquello, los deseos de los ojos. Tú a veces puedes desnudar a alguien con tus ojos y pecas. Tú te puedes enamorar a alguien y lo estás viendo, lo estás codiciando y no te conviene. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y todo esto va a pasar y todo esto va a acabar. El mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice 1 de Juan 2 del 15 al 16. Tú quieres ser santo. El Señor quiere que seamos santos. No, que la hermana se cree muy santurrona. Oiga esa palabra. No le esté diciendo santurrón a nadie. Y que si alguien ayuna mucho y ora mucho y va mucho a la iglesia, por ahí la familia dice que es muy santurrón y que se cree muy santurrón. Déjalo, pues si la iglesia es para los pecadores. No es que el que va a llegar a la iglesia es completamente 100% santo. Nunca se le va a cerrar la iglesia. Y no, la iglesia es para buscar al Señor. Y si quiere una palabra ahí de consuelo que esté. Pero el Señor quiere que seamos santos. ¿O acaso la santidad la tratamos como cuando nos ponemos un vestido? Cuando tenemos que cumplir un servicio, vamos a la iglesia, nos toca dirigir, nos toca predicar, y cuando lo dejamos ponemos ese vestido a un lado. No, ese vestido solamente es cuando yo me disfrazo de que soy santa y que soy limpia. Pero de acá tengo mi otro traje y me pongo el otro traje mundano, carnal, donde voy a bailar, voy a farrear y sigo en mi vieja vida. Entonces tengo doble cara, tengo doble personalidad y parezco ser lo que soy de Dios y no soy de Dios a la vez. No vivo realmente. Entonces esto de buscar la santidad no es como ponerse un vestido cuando tenemos que cumplir un servicio y luego lo dejamos a un lado. Efesios 4:24 dice la Biblia, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Vestidos, habla de una vestimenta. O sea, esa vestimenta vieja, sácatela completamente. Todo ese peso de pecado, sácatelo completamente. Toda esa carga de pecado, sácate ese vestido sucio. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Mira, siempre Dios nos habla de justicia y una santidad no de apariencia, sino de verdad. O somos solamente un coro que canta himnos de santidad y solamente cantamos y decimos hay que ser santo, pero nosotros mismos no somos santos. O somos un pueblo santo que vive una vida santa o no lo somos. O somos un pueblo que en verdad le adoramos a Dios. Porque yo me acuerdo hace muchos años en una iglesia en Argentina, un argentino que vino aquí al Ecuador testificaba que en su iglesia una vez trajo un grupo musical para que le adore al Señor. Y le dijo, para ahí la música porque no me están adorando a mí. Solamente son cantantes, pero no me adoran. Dios quiere levitas, gente que en verdad le adore. No, dile que lo hagan de nuevo. No, que no lo hagan. Es que si te paras como un cantante más y le cantas, eres un coro nomás. Eres como el címbalo que retiñe, pero no le estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eres un címbalo más. El verdadero adorador, cuando se para a adorar a Dios y a cantarle, no le canta para ser visto por los hombres, sino para adorar al Dios y sentir la gloria de Jehová. Yo he estado en una iglesia también donde Dios usa a los cantantes y está ministrando ahí, y la adoración se baja del cielo, una unción poderosa, y se derrama a través de la oración. Yo te decía el otro día en un mensaje que Josafat, Jehová solo lo mandó a que canten y lo adoren y griten alabanzas y oración, y a través de eso los enemigos se confundieron y se fueron, porque en la alabanza y en la oración también hay poder y se rompe todo. Pero hermanos, hablamos de una vida que le agrade a Dios. A veces yo he escuchado frases en la gente inconversa que dice, oye, ese ha de ser cristiano, habla diferente, se siente algo diferente cuando uno habla con él. Y otras veces no se siente igual. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú siendo evangélico has dicho en el trabajo que eres evangélico. Solo te pones el vestido de cristiano cuando vas a la iglesia, el vestido de santo cuando vas a la iglesia, y cuando sales de ahí en tu trabajo, en tu casa, en otro lugar, sigue siendo el mismo
el mismo impío, el mismo mundano, que no das testimonio ni en tu familia, ni en ningún lado, ni en tu barrio, ni en ningún lugar. Entonces, la gente lo que quiere ver es un cambio. El inconverso quiere ver en nosotros un cambio. Ellos esperan ver en nosotros justicia, que seamos gente justa, que seamos gente recta, que seamos gente honesta y que haya integridad. Porque nosotros, si hay todo eso, es porque nos parecemos a Jesús. Porque somos una persona íntegra. Entonces tú no puedes hablar de justicia y eres una persona que a lo mejor eres jefe en una empresa y has sido injusto, has tratado mal a los empleados, no has sido una buena persona y dices ser cristiano. Has maltratado a tu esposa y dices ser cristiano. Eres uno en la iglesia cuando predicas y cuando llegas maltratas con tus labios a tus hijos, a tu esposa, a todo el que se te cruzan al camino. Y una cosa es con la gente de afuera. ¿Han visto esa gente que a veces, qué linda persona que es con los de afuera, pero con los de su casa no los sabe tratar, los maltrata, los masacra a insultos, a malas actitudes, a actitudes bastante groseras, pero con los de afuera, qué educados que son. Pero cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, tú te vas a comportar de la misma manera, no importa dónde te encuentres. Importa dónde te encuentres, porque el inconverso nos está mirando. Si yo cambiara, hermanos, cambiaría el mundo. Y cada día deberíamos decirnos, estoy preparada si Cristo viene. Yo me he dicho eso siempre. Estoy preparada, Señor, perdóname. Cada día hay que pedir perdón al Señor. Si tú vienes en este momento, yo estoy preparada para irme con el Señor. Si tú vienes en este momento, yo no me quiero quedar. Dime en qué te fallé. Entonces, nosotros entremos a la presencia del Señor. Entremos a buscarle. Leamos la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4. Dice, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está diciendo que siempre te estés purificando, siempre te estés limpiando, siempre te estés lavando de todo pecado. Que os apartéis de toda fornicación. O sea, si estás en fornicación, deja de seguir fornicando. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No que eres cristiano. Yo conocí de alguien que tenía su esposa, era predicador y tenía otra en otro lado y nadie lo sabía, ¿no? Pero tiene que tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no, ellos porque no conocen a Dios. El 6 dice que ninguno agravie, o sea, que ninguno insulte, que ninguno ofenda, que ninguno le haga daño al prójimo, ni engañe en nada a su hermano. ¿Cuándo engañamos? Que no engañes. A veces utilizamos a los hermanos, manipulamos con las palabras, les decimos mentiras, les decimos que le vamos a ayudar, que le vamos a hacer esto, y lo engañan, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. El 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Vuelve a repetir la palabra inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. O sea, el que anda en fornicación, el que agravia a su hermano con su lengua, el que no lo perdona, el que dice mentira a su hermano, el que anda haciendo maldad en su corazón, dice, y no se santifica. ¿Qué dice? El que desecha esto, no, ¿a quién está desechando? Dice el 8. Dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre. No es que está desechando al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando tú todavía sigues practicando todas esas maldades en tu corazón y todas esas malas actitudes en tu vida, en tu corazón, entonces, y tú no quieres apartarte de lo que estás haciendo, tú no estás desechando al hombre, porque vas a la iglesia y el pastor dice, esto no hay que hacer, aquello no hay que hacer. Tú estás desechando a Dios, porque el que lo está prohibiendo es Dios. ¿Cómo es posible que nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos los dones, predicamos, pero sin tener un ardiente deseo de santidad, hermano? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia en 1 Corintios, era una iglesia, los corintios eran una iglesia llena de los dones y del Espíritu Santo, hablaban en lengua, había profecías, había todo, ¿verdad?
Pero cuando Pablo va al capítulo 3, le dice, yo no puedo hablaros como a espirituales, porque todavía sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, pleitos, iras, enojos. No sois carnales todavía. O sea, hubo una época en cuando yo empecé en el Evangelio que se creía y se decía que el que ya era bautizado con el Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas era santo, era santidad. Era santo, o sea, se miraba que era santo, pero si nosotros vamos a la Biblia, no, son unos dones maravillosos, porque yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue, dijo que esperasen la promesa antes de salir a predicar a sus discípulos, y recibieron, y fue como una dinamita en sus vidas para ser testigos del poder de Dios, para tener, no darle miedo, no darle temor, y poder testificar de las grandezas de Jesús, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y quién era Cristo Jesús. O sea, yo creo en ese poder y yo creo en esos dones, pero muchas veces se tienen esos dones, se predica y todo, pero no se es santo, porque todavía hay celo, hay contienda, hay disensiones, hay pleito, hay ira. Entonces Pablo le dice a la iglesia, es que yo todavía no le puedo dar carne, no le puedo dar algo sólido, porque todavía son como niños, porque los niños es que como no entienden, solo se andan peleando. Cuando usted tiene hijos, yo he tenido sobrinos, pues, cuando usted ve a esos niños chiquitos, siempre están peleando, se pelean por el juguete, todos quieren tener el mismo juguete, si uno lo tiene, el otro lo quiere tener. Entonces él le dice, no puedo hablar, a veces por eso no crecemos, por eso seguimos como niños. Por eso seguimos como niños, niños pero pecando, y no tomamos leche, pero todavía no podemos comer lo más fuerte, porque todavía no hemos dejado ciertas cosas que le desagradan al Señor. Entonces tenemos que tener ese ardiente deseo de santidad. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Eso pasaba. ¿Por qué esta generación, pongámonos a pensar, por qué esta generación ha tenido tan poco interés en la vida de santidad? Porque en nosotros no ha visto un cambio. El inconverso quiere ver en nosotros un cambio. Ellos esperan ver en nosotros rectitud, honestidad, integridad, quiere ver en nosotros. ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿por qué se compran y se devoran tantos miles de libros de CD? ¿Por qué se compran tantos libros? La gente, los cristianos hoy en día viven, no es que está mal, pero es como una desesperación de comprar tantos libros, tantos CDs. Eso es porque hay un hambre interior. Pero más que, no es que digo que es malo que lean un libro, yo leo bastantes libros, pero el principal libro que tienes que leer, que tiene vida, que tiene poder y que llega a lo profundo de tu corazón, es esta palabra. Y porque hay miles de creyentes, yo me he preguntado que todos los años viajan a larga distancia, se van a otro país para las conferencias de mujeres, para la conferencia del famoso predicador, la famosa conferencista, convenciones, porque tienen un intenso deseo de obtener algo de Dios. Pero si tienes ese intenso deseo de tener la unción que tiene la conferencista, la predicadora, el predicador, que quieres tener eso que esa otra persona, o como Eliseo quería el manto de Elías, quieres tener esa unción, gloria a Dios, pero tú solito busca la presencia de Dios en oración, tú solito busca la palabra de Dios, porque para mí es como que el creyente tiene todavía como un vacío y quiere llenarlo a través de eso. Lee los libros, y a veces hay que leer esos libros, pero también tienes que comparar que lo que dice el autor vaya de acuerdo a lo que dice la palabra. Hay cosas que yo tomo de autores que están bien, pero si no están bajo la palabra, pues respeto su opinión, pero la opinión tiene que venir con la verdad de las Escrituras. Entonces son las preguntas que yo me he hecho. ¿Por qué compran los cristianos demasiados libros y más se pasan leyendo esos libros que leyendo la palabra del Señor? El enemigo les ha cerrado los ojos para que la misma iglesia de Jesucristo no conozca la verdad. Y por eso es que hay mucha gente ignorante en la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos enseña. Si no has tenido un seminario, si no has ido a un instituto, a un seminario para prepararte, no creas que el Espíritu Santo no te lo puede enseñar. El Espíritu Santo, a través de oración, tú lees la palabra y te va a iluminar tu mente. Te va a enseñar la palabra. Porque la palabra es de Dios y nos ilumina y nos abre a través del Espíritu Santo qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces, si tú te metes en otros libros, eso es lo que quiere el enemigo, para que tú no sepas la verdad de Dios está aquí. Y Dios te revele lo que va a suceder y te revele también cómo está tu vida delante de Él y desnude tu corazón en cómo estás realmente. Solo es la palabra de Dios la que va a llenar ese vacío que tienes y eso que tú tienes. Los libros deben de ser secundarios y terceros.
lo primero tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Y te has dicho, ¿puedo vivir en santidad? Si fuera imposible vivir en santidad, el Señor no lo diría. Mira, en Éxodo 19:6 dice el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Levítico 19:2 le dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es el santo? Separado. Aquel que busca la santidad de Dios ya no peca. Es como algo que es separado para las cosas santas. Separado, apartado de todo lo mal, separado de todo lo profano, todo lo que contamine, todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Cristo Jesús. En Romanos 6:19 la palabra del Señor dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como antes, cuando no tenías a Cristo, usabas hasta tu cuerpo para la inmundicia, o sea, la fornicación, el adulterio, toda clase de pecado. Pero ahora este cuerpo ya somos nueva criatura. En el 6:22 de Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, santificación, que nos estemos santificando, que nos estemos purificando, que nos estemos arrepintiendo. Porque hermanos, a veces decimos, conozco yo la Biblia, no, yo la leo, además yo tengo seminario, yo tengo instituto, yo sé bastante, no, yo tengo tantos años en el Evangelio, no, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui profeta, yo fui esto, no. No te sientas seguro con tus fuerzas y conocimientos, porque la Biblia dijo, Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque nuestra firmeza es en Cristo Jesús, nuestra fuerza viene del Señor. Y 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Si tenemos esas promesas del Señor, limpiémonos día a día de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? El primer paso que tienes que hacer, porque mira, el primer seminario del cristiano y el primer ministerio del cristiano tiene que ser la oración, el ayuno y la palabra de Dios. La Biblia, la oración y el ayuno. Yo le digo BOA, ¿no? BOA. BOA debe de ser tu primer seminario. Biblia, ayuno y oración. Biblia, oración y ayuno. Y ese debe de ser tu vida. Porque si tú no pasas por este proceso primero cuando empiezas en el Señor, tú y recién aceptas a Cristo y vas a un instituto, un seminario, no. Primero deja que el Espíritu Santo te limpie, te vaya cambiando. Isaías 35:8, cuando leímos la palabra del Señor que leímos hace un momentito, ¿qué era lo que nos dijo, no? Nos dijo, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El Señor estará con nosotros. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado. O sea, con el quebrantado de corazón, tú y yo, que nos quebrantamos. Y humilde de espíritu. O sea, no haya prepotencia, no haya orgullo, no haya vanagloria de todo lo que sabes y de todo lo que eres. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tenemos, los dones, los ministerios, la sabiduría, todos los conocimientos que tenemos, todos los títulos que tenemos. Nada de lo que sabemos viene de nosotros mismos, nos ha dado Dios. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Y todo lo que tenemos aquí porque Dios nos ha dado. Toda esa ciencia o ese conocimiento que Carmen Cedeño pueda tener, todo ese título de licenciada en educación o licenciada en teología o algún título más por ahí, pero lo que tengo y los dones que tengo y el llamado que tengo no es mío, es de Dios. Y lo que es de Dios lo tengo que compartir con amor, con un espíritu de quebrantamiento, pero también de humildad. Y él dice aquí,